Vamos a comenzar nuestro programa de hoy con parte de los dirigentes o de los fundadores de la ONG Picaflor de Arica. Me refiero a la fundadora y directora ejecutiva, ella es médico veterinario, Carolina Araya, al presidente de la ONG, el biólogo marino Ronnie Peredo, y al profesor de Historia y Geografía y es secretario de esta ONG, Eric Leiva. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación igual. ¿Me escuchan los tres bien? Sí, Buenas tardes a perfecto. todos, muchas gracias. Oye, Carolina, cuéntame un poquito, porque de acuerdo a la referencia que tengo acá, tú eres la fundadora y directora ejecutiva. ¿Cómo nace la ONG Picaflor de Arica? Nosotros nos constituimos el año 2016 y a los pocos meses pudimos encontrar un equipo en el que coincidíamos muy bien con nuestra misión. Comenzamos con Eric. ¿Aló? Sí, ¿Me escucha bien? sí, te escucho bajito, por eso estoy viendo con el productor, porque te escucho súper bajo. ¿Y ahora? ¿Igual? Háblame, por favor, para escucharte. Sí, ahora me escucha mejor. Sí, ahora sí. Le comentaba que desde el comienzo conocí a Eric, tuve la oportunidad de encontrarnos en las escuelas rurales, él siendo profesor, y daba súper bien con la identidad de nuestra organización, así que lo invité a trabajar y posteriormente tenía el honor de haber conocido a Ronnie a través de sus trabajos en la conservación del humedal. Así es que siempre buscando este equipo multidisciplinario, profesional, local, fue como comenzamos a ceñirnos desde nuestros cimientos con un equipo tan bueno como el que tenemos ahora. Oye, Eric, cuéntame un poquito, ¿cuántos son los integrantes que están en la fundación? Bien, bueno, actualmente somos alrededor de 5 personas que estamos, 4 o 5 personas que estamos activamente y, y en general, como decía Carolina, se busca hacer eso, se busca generar un, un trabajo multidisciplinar, un trabajo en terreno, pero también al mismo tiempo donde estemos estrechamente en contacto con la comunidad. Y cuando hablamos de comunidad, estamos hablando de las escuelas, estamos hablando de las comunidades rurales. Por supuesto, son el foco, sobre todo lo que está pasando en los valles, porque tenemos esa misión, la misión de proteger al picaflor de Arica, promover acciones para su conservación, en general promover eso, la conciencia ambiental y entender que tanto el picaflor de Arica como muchas otras especies son esenciales para la biodiversidad y para el desarrollo sustentable de nuestra región. Oye, Ronnie, cuéntame un poquito cuál es tu misión o el propósito como biólogo marino para poder entender también un poco con respecto a eso. La pregunta va para Ronnie, por favor. Bueno, fue un desafío bastante interesante. Es decir, bueno, yo hace varios años, más de 15 años atrás, había incursionado con la protección del picaflor. Después fue quedando de lado para tomar otros rumbos, específicamente por el humedal de la desembocadura del río Yuta, que en ese entonces era como prioritario protegerlo. Pero ya que había avanzando, bueno, la misión de un biólogo precisamente es conocer su ecología. Principalmente nosotros estamos abocados a conocer la ecología reproductiva del picaflor de Arica, que si bien se han hecho estudios, igual todavía falta mucho por hacer. Eh, Se han hecho estudios, pero estudios puntuales en ciertas épocas del año. Nosotros como profesionales permanentes en Arica hemos tenido la oportunidad de estar trabajando, es decir, durante ya hace 2 años, eh, eh, durante todas las épocas del año. Entonces, esto nos ha permitido reunir bastante información útil y fundamental para la recuperación del picaflor de Arica. Bueno, eso es lo que nosotros hemos podido hacer.
estamos trabajando en este instante permanentemente con el picaflor en terreno, y, y esto nos ha permitido, como dije, avanzar bastante en el conocimiento de la especie. Y no solamente de la especie en sí, sino que otras especies que interactúan con el picaflor de Arica, y asociado también fauna y flora también que está a su alrededor. Nosotros pensemos de que el picaflor de Arica, una de las causas por la que él disminuyó su población es por la pérdida de su hábitat, que principalmente es la flora que está en nuestros valles, que ha sido prácticamente devastada por el uso que hoy en día se le da a los valles en general, que es principalmente la agricultura y otras formas de uso que tiene hoy en día nuestros valles, que eso ha hecho que la flora disminuya. Carolina, con respecto a lo que estaba diciendo Ronnie, ¿qué medidas de mitigación están realizando ustedes como la ONG? Nosotros no tenemos potestad para tener mitigaciones en cuanto a acciones. Eso debe ser una estructura en conjunto. Nosotros lo que buscábamos recopilar eran vacíos que tenía la especie para poder con fundamentos explicar qué debemos proteger, por qué protegerlo y bajo qué delimitación protegerlo. Las medidas de mitigaciones, y aquí es cuando entra de manera muy importante el trabajo en cooperativas. Cuando el agricultor comprende que es necesario la agricultura sostenible porque la tierra no tiene un sustento infinito, se necesita hacer un manejo de ella, la importancia de los corredores, aquí es donde entra de manera muy fuerte los estamentos y las organizaciones gubernamentales, porque muchas veces nos sucede que cuando nos acercamos al agricultor nos dice, nosotros estamos intensificando esto porque es lo que nos ha motivado harto. Y por otra parte hay otras personas que son mucho más conscientes de su entorno y nos comentan, yo no quiero cambiar de producto, de lo que estoy produciendo en mi tierra, porque siento que voy a cambiar un poco la dinámica, voy a tener que estar cortando los árboles, voy a llenar de malla antiáfida. Entonces, más que las medidas de mitigación, lo que nosotros buscamos es entender muy bien los requerimientos del picaflor para saber cómo protegerlo. Eric, con respecto a tu trabajo como profesor, ¿ustedes se han acercado solamente a los colegios rurales o también quieren ampliarse un poco al resto de los colegios? Nosotros, desde el principio, el foco siempre ha estado en las escuelas de los valles, pero también en los últimos años hemos trabajado con colegios de acá de Arica, porque entendemos que por un tema de la centralización, la mayoría de las personas vive acá en Arica, incluso las personas que tienen... que viven en los valles también tienen la mayoría de sus familiares acá, también vienen frecuentemente a la ciudad, así que de alguna u otra forma hemos trabajado también con escuelas de acá de Arica, bueno, y un proyecto de reforestación, también de educación ambiental, donde realizamos charlas, capacitaciones, y también en las escuelas rurales. Por allá por el 2019 realizamos un ciclo de talleres artísticos enfocados en la temática del picaflor, que fueron instancias muy provechosas para los y las estudiantes. Así que siempre hemos visto eso, que finalmente la educación es clave para poder cambiar la mentalidad y producir ciudadanos más responsables con su entorno. Así que ese es el foco, tanto de escuelas de acá de Arica, pero por supuesto escuelas rurales. Tratamos de incluir a los diferentes actores regionales. Eric, ¿ustedes, por ejemplo, marcan a los picaflor o tienen algún sector específico donde ustedes están desarrollando su trabajo? Me voy a acercar a la pregunta porque como somos con Ronnie quienes trabajamos activamente en los sitios, el picaflor hay que comprenderlo como una especie en peligro crítico de extinción y por lo tanto tiene un manejo muy delicado. Nosotros hacemos un estudio de historia natural
nosotros no intervenimos directamente a la especie. Hemos sido muy respetuosos en cuanto a eso porque comprendemos el escenario actual en el que está. Tratamos de comprender ciertos requerimientos básicos, procesos vitales de la especie para así ir colaborando en conjunto con las medidas que van a venir a proteger la especie. Así que respondiendo a su pregunta, no los marcamos ni los manipulamos. Ya, es que esa era la consulta que tenía. Oye, cuéntenme un poquito, ¿cómo nace la idea de postular a este concurso internacional que hacen los Países Bajos, especialmente Holanda? Porque estuve metiéndome a googlear un poco para saber qué premios habían obtenido. No sé quién me puede contestar esa pregunta de los tres. Le voy a ayudar un poco. Como me nominaron, tengo mayor claridad de lo que se debe hacer. Y fue un proceso medianamente largo. Una colega me dijo que había un premio que se entregaba al espíritu conservacionista, a creer en una idea y llevarla adelante en conjunto, obviamente, pero liderada por alguien porque habían ciertos requisitos para postular como cualquier premio. Sí, porque hay un max, perdón Carolina, hay un máximo de edad que hasta los 35 años deben ser profesionales. Sí, yo estaba al límite de lo permitido. Sí, tengo 34 años. Para que la gente igual esté clara que este año ganaron 3 personas. Tú tienes claro quiénes son para que también tú nos digas. Sí, fue una convocatoria muy linda. Hubieron más de 500 conservacionistas a lo largo del mundo, en todo el mundo, y de ellos hubimos 3 ganadores. Mi colega de Irán, que trabaja con mantarraya, mi colega de Guatemala, Mónica, que trabaja con Abromia, una especie de lagartija que ella redescubrió, y nosotros con nuestro picaflor de Arica. Era un desafío muy importante y que el picaflor se posicionara dentro de, no sé, jirafa, elefante, hipopótamo, rinoceronte. Son siempre todas las especies muy lindas, pero en lo personal a mí me costó años poder tomar una buena foto de un picaflor porque requería una buena cámara. Entonces es una especie un poco más abstracta porque es más pequeña, tiene mayor complejidad la misma toma de la imagen y tampoco es algo que la comunidad en general pueda observar. Muy pocos tenemos la suerte de trabajar con ellos y menos aún de observarlas. Así es que esto viene a premiar un trabajo súper consecuente que hemos tenido con el equipo completo. ¿Cuánto tiempo se demoraron en realizar todo el trabajo para enviar lo que para el concurso necesitaban? Bueno, este fue un proceso de largo aliento. Yo recuerdo haber comenzado en agosto, septiembre del año pasado, y a medida que iban transcurriendo las etapas nos indicaban que había más de 500 postulantes, después nos indicaron que habíamos quedado dentro de los 50 y finalmente dentro de los 10. Y bueno, uno como chileno un poco no se cree mucho el cuento. Yo sentía, ya de los 10 me parece que está súper bien donde hemos llegado. Ya estaba agradeciendo a todo el mundo que había confiado en mí, al equipo también. Y cuando decía, no, esto todavía falta, queda, para nosotros fue un sueño. Efectivamente, lo que vivimos ahora es haber creído en una idea, haber trabajado por ella y comprender que hemos sido validados porque tuvimos que enviar muchísima información de respaldo y ese trabajo ha sido considerado para una nominación que más que ello nos permite continuar trabajando en lo que ya venimos haciendo. Mira, yo ayer, antes de ayer, ingresé a la página oficial de Holanda para ver de qué se trataba. Aparte, yo tenía ese artículo que está colocando nuestro productor ahí, y realmente uno se llena de orgullo de escuchar. Primero dicen Chile, dicen tu nombre, qué es lo que estaban haciendo, y es súper importante. ¿Y qué ustedes esperaban estar dentro de los 3 primeros lugares? No sé si Ronnie me puede contestar esa pregunta o me la vas a seguir contestando tú, Carolina. Bueno, para no dejar que Carolina... sí, no, efectivamente, yo tenía fe, por lo menos. Siempre le decía a Carolina que
¿cómo se llama? Que había, por el tema, es decir, el picaflor igual es la especie más amenazada. Podríamos decir que picaflor arica quizás es la especie más amenazada de ave de Sudamérica. En Chile es la más amenazada, junto quizás con el picaflor de Juan Fernández, que es otra especie que está amenazada, pero definitivamente es el ave más amenazada de Chile. Entonces, pensemos que no quedan más de 400 individuos en los últimos censos que han arrojado, es decir, es una cantidad poquísima. En realidad, y trabajar con una especie en el desierto, es decir, igual es para la gente que hace conservación igual es una cosa dura. Es decir, ver a un pequeño picaflor en el desierto más árido del mundo es algo impactante en realidad. Yo pienso que eso fue una de las cosas que valió como fuerza para que Carolina pudiera obtener este premio. Justamente el hecho de que el picaflor es una especie rarísima, una especie del desierto, un picaflor del desierto, es decir, y pequeñísimo. Pensemos que el ave más pequeña de Chile, entre otras cosas, y el esfuerzo que hacemos día a día, estando en terreno muchas veces, bajo condiciones a veces que no son muy óptimas, ese esfuerzo se ha visto premiado con esto y yo pienso que eso fue una de las causas, bueno, y del tesón también de Carolina, que le puso también, porque tuvieron que mandar varios videos donde ella tenía que explicar en, en inglés, más encima, es decir, todo lo que era el proceso de la protección de picaflor, así que fue algo, yo tenía fe en realidad, tenía bastante fe cuando íbamos avanzando poco a poco. Carolina me decía, vamos los 50, quedamos dentro de los 10, y yo le decía, no, si ya estamos adentro. Entonces, y así que, bueno, por suerte se dio y ahora estamos contentos con eso. Eric, para ustedes como equipo, ¿qué nos puedes contar con respecto al resultado final de haber estado entre los 3 mejores a nivel mundial? Bien, yo creo que es una visión compartida como equipo, que se trata de algo completamente alucinante, como decía Carolina, es como un sueño, porque eh, normalmente es muy difícil encontrar ese tipo de apoyo. Y como le decía una vez a Carolina, y pasa muchas veces en el país, pasa incluso en el deporte, donde muchas veces hay personas que hacen muchas cosas y no son reconocidas acá en el país. Y llega un día en que viene una organización internacional y les dice, felicidades, te vamos a recompensar por todo el trabajo que has realizado. Entonces, yo hago siempre esa analogía. Para nosotros es algo muy importante. Esperamos que sea el principio de muchas otras cosas y en el fondo todo esto es para el picaflor de Arica, es para proteger la biodiversidad, para proteger algo que es tan preciado y bueno, es también un polinizador y sabemos qué está pasando con los polinizadores, con las abejas, que son esenciales para todo el ecosistema, para la alimentación en general. Y bueno, es algo que si nosotros protegemos, vamos a terminar protegiendo al ecosistema en su conjunto. Así que, bueno, es algo muy importante y algo que nos hace plantearnos aún más desafíos para el futuro. Oye, Carolina, ya con haber obtenido este premio, ¿qué se viene para este año para ustedes? Perdón. Nosotros siempre tuvimos muy claro, y lo seguimos haciendo, que cuando obtuviésemos, si sucedía este premio, íbamos a seguir trabajando de la misma manera que lo venimos haciendo, de una forma muy profesional, consecuente, en ocasiones autofinanciadas, lo digo a nombre de todo el equipo, porque así como decía Eric, el trabajar en conservación en un país en desarrollo es muy cuesta arriba, es bien complicado. Entonces, esto viene a darnos un respiro en cuanto a ciertas medidas que nosotros tenemos que aplicar. Aquí los terrenos son súper caros, la mantención, la administración también. Nosotros debemos desplazarnos en cada ocasión que vamos a terreno.
Nosotros para abaratar los mismos costos muchas veces pernoctamos en carpas ahí mismo para seguir estudiando la especie. Así es que por el momento vamos a proteger ese dinero de la mejor manera posible y vamos a hacer como lo hemos sido hasta ahora, muy austeros en cuanto a nuestra administración. Mira, yo creo, y Carolina, que si bien es cierto el haber obtenido el premio en dinero, porque sabemos que necesitan para seguir haciendo sus estudios, que es especial, pero yo creo que el hecho de haber sido nominado es más importante que por la parte monetaria. Obviamente sin desmerecer que como uno dice, con el dinero uno puede hacer muchas cosas, pero de estar dentro de los 3 mejores a nivel mundial creo que es el mejor regalo. Y algo decía recién Eric, que teníamos que esperar que llegara un reconocimiento internacional de esas tremendas fundaciones que son de los Países Bajos, de Holanda, para que la gente se dé cuenta del trabajo que están haciendo ustedes, porque al comienzo no recuerdo quién me dijo que no eran más de 5 personas ustedes. Entonces igual es un tremendo logro, porque muchas veces hay unos tremendos equipos detrás de las personas, pero ustedes son solamente 5 personas. ¿Qué ha pasado con nuestras autoridades? ¿Qué te han dicho? Nada, pero hemos tenido en ocasiones reuniones y muchas veces abundan las buenas intenciones, pero no se plasman en acciones concretas. Nosotros vivimos Perdón, en Ronnie, entendemos muy bien ¿cuáles el serían sistema de la lentitud, o quizás no se comprende muy bien el aviso de urgencia que tiene una especie que está en la situación que está esta. ¿Cuáles serían las acciones concretas para que las autoridades que nos están escuchando sepan? O ya lo saben, pero para que la gente común y corriente de nuestra región sepan lo que ustedes han solicitado. Nosotros consideramos que es muy importante, es crucial obtener sitios que preserven parte de la caja del río, que se protejan, pero muchas veces esos sitios no tienen condiciones actuales, tienen potencial de ser protegidos. Está muy bien que se quiten de alguna amenaza, de alguna toma y todo eso, pero hay medidas que debiesen venir con la misma prontitud que crece un país, porque la especie no tiene años, quizás no tiene décadas, y las obligaciones que tiene un agricultor pueden ser normadas. Nosotros entendemos que la agricultura tiene que venir porque colabora, da un montón de puestos de trabajo, lo entendemos así y lo validamos de esa forma, pero es tan importante como lo es la agricultura sentar bases de trabajo que vengan en el corto plazo, porque con Ronnie conocemos un sitio que está en el Pampa, en kilómetro 39-40 del Valle de Azapa, que en el presente es un basural, que es un paradero de taxi, y ese lugar hace 8 o 10 años tenía un plan de manejo para ser trabajado. Allí se encontraban las últimas especies de picaflor de Arica del Valle de Azapa, y por una falta, a manera muy personal este comentario, por una falta de trabajo en conjunto de los distintos, una buena articulación, ese lugar está prácticamente perdido. Entonces no queremos que se repitan las mismas situaciones, y a veces uno se sienta mucho y tiene mucha conversación y poca conservación. Entonces quizás un llamado a la urgencia y a comprender que los tiempos nuestros no son los mismos de la flora y fauna de nuestra región. Delante, Ronnie me decía que habían alrededor de 400 aves en nuestra región. ¿Es tan poca la cantidad que tenemos? A ver si Ronnie me puede verificar bien lo que me dijo delante. Sí, efectivamente. Es decir, esa es la cantidad de individuos que por lo menos arrojan los últimos censos que se hicieron. Es importante que la gente sepa que, por ejemplo, el picaflor de Arica desapareció del Valle de Azapa. Es decir, el picaflor de Arica es de donde principalmente irradió la especie, o donde a lo mejor surgió la especie. Y prácticamente hoy en día desapareció. Así, no está ya no está en Azapa el picaflor de Arica, y mucho menos en la ciudad. Es decir, muchas personas a veces me dicen, no, pero si yo en mi casa en Arica llegan los picaflores al jardín. ¿Y qué le pasa? Que ese no es el picaflor de Arica. El picaflor hay otras especies en Arica. En Arica hay 3 especies de picaflores que están en los valles y en la ciudad, que es el picaflor de Cora, el picaflor del norte, que es el más común, y el picaflor de Arica, que ya no está ya en la ciudad ni está en el valle de Azapa.
Y hoy en día está restringido un poco al Valle de Chaca, al Valle de Camarones, y ahí está esta cantidad de especies nomás que he mencionado, que son 400 individuos y que a lo mejor quizás podrían hacer un poco más, pero no más que eso. Y esto, es decir, es bueno que la gente lo sepa. Es decir, definitivamente no tenemos, ojo, tampoco en el Valle de Uyuta está el picaflor de Arica. Es decir, entonces muy pocas las personas a lo mejor que, como decía Carolina en un instante, que conoce el picaflor de Arica. Es decir, el picaflor de Arica es un ave hoy en día muy difícil de ver. Entonces, ¿por qué? Porque su población es mínima. Y esta población mínima, es decir, se ve afectada cada vez más por los manejos que se están haciendo en los valles. Como decía Carolina, es importante proteger ciertas zonas, pero no tampoco zonas puntuales, sino que debemos proteger los valles en general completos, porque son corredores biológicos, es decir, la especie circula por todo el valle. Si bien a lo mejor se instala en ciertos sectores para reproducirse, pero igual él circula por todo el cajón o el valle completo. Entonces, igual las riberas del río, la vegetación nativa debería protegerse. Hoy en día hemos visto nosotros en terreno casi permanentemente cómo ha avanzado la agricultura en los valles, por ejemplo, el Valle de Chaca, que no estaba tan desarrollado hoy en día, está prácticamente asemejándose a lo que es Azapa, y seguramente ya vemos un desplazamiento de la especie hacia valles que están menos intervenidos. Entonces, estamos viendo la presión, principalmente de la agricultura, muy fuerte. Como dice Carolina, nosotros entendemos que el desarrollo agrícola debe ser, pero tiene que ser sustentable, tiene que ser bien manejado. No puede ser algo, entonces es ahí donde principalmente hacemos un llamado a la autoridad a que se preocupe de esas cosas, de que, ¿cómo se llama?, de que aquellos proyectos de desarrollo agrícola siempre tienen que ir de la mano de algo que vaya de la conservación de lo que es la flora nativa y de las especies nativas que están ahí. Oye, chiquillos, ya estamos terminando nuestra primer bloque de conversación. Y nosotros como medio y obviamente como programa queremos felicitar a la ONG Picaflor de Arica y especialmente a Carolina, que fue quien en Holanda fue elegida dentro de las tres mejores dentro de 500 personas, y en realidad hay que meterse a la página de la Fundación Internacional y darse cuenta de la cantidad de personas que postularon. Los proyectos eran muy interesantes. Para poder conversar con ustedes, tuve que googlear un poco para saber con quién estaba conversando, que todos ustedes son todos profesionales, están muy claros con sus trabajos, sobre todo con el cuidado del picaflor de Arica. Carolina, antes de cerrar, ¿cuál sería el mensaje para la gente, especialmente de acá de Arica, con respecto al cuidado, obviamente, del picaflor? Yo siento que desde que tuvimos nuestro 2019, el estallido social, y después, bueno, nos llegó la pandemia como a todo el mundo, ha habido una reivindicación, una identificación con lo que nos llena. He visto como en los departamentos, conversamos siempre con Ronnie, en pequeños espacios está apareciendo los huertos verticales, volver a plantar, irse al campo unos días, cómo la gente sale en la mañana a disfrutar de la naturaleza, 7, 6, 8 de la mañana, eventos que antes eran súper tardíos porque éramos ariqueños, teníamos esto todo el año con buen clima. Me parece que es una pena todo lo que está pasando, pero siempre momentos de crisis nos hacen centrarnos en lo importante. Y también cuando conversamos con los agricultores, ellos buscan orientación. Muchos de ellos no actúan con mala fe. Ellos tienen ciertas réplicas, costumbres o tradiciones que se han ido enraizando, y están dispuestos muchos de ellos a entender y a buscar un camino de sintonía y de sinergia con nuestro ecosistema, porque muchos de ellos son tercera generación de agricultores y comprenden y recuerdan el legado que han dejado sus familias. Entonces, pienso que
se vaticinan buenas cosas y en la medida que sigamos trabajando, que eduquemos al agricultor y que le entreguemos herramientas, ellos van a ser un tremendo aliado para la conservación de nuestra región. Mira aquí, Iván Salas Madrid dice un gran abrazo a Carolina Araya, Eric y Ronnie Grande, la ONG Picaflor de Arica. Pablo Menay dice saludos a Caro, una gran veterinaria y deportista. Así que simplemente, chicos, agradecer el tremendo trabajo que están realizando por cuidar y mantener nuestra picaflor de acá, de nuestra región. Hay harto trabajo. Sabemos que este premio que obtuvieron va a ser un incentivo para seguir adelante y tal como decía Eric en una de sus partes de la entrevista, que tenemos que esperar que la gente nos reconozcan del extranjero, porque desde nuestro propio país muchas veces no pasa eso. Simplemente agradecer el trabajo que han estado realizando y cuando necesiten cualquier cosa, que necesiten apoyo de comunicaciones, cuenten con nuestro programa y también con nuestro medio de comunicación que es Capísima Multimedial. Así que le agradezco acá a ustedes tres el haber conversado con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Bueno. Gracias por la invitación, hasta luego. Hasta luego, muchachos, sigan adelante. Bueno, hoy interesante nuestra entrevista, más que entrevista, una conversación con la directiva, la fundadora de la ONG Picaflor de Arica. Importante premio obtuvieron en los Países Bajos, sobre todo en Holanda, que son los fundadores de esta fundación, vale decirlo. Pero hay que seguir adelante, hay que cuidar el picaflor. O sea, en realidad yo tenía la misma percepción de que uno de repente ve los picaflores ahí en los departamentos, pero de acuerdo a lo que nos decía Ronnie, no son los mismos que es el picaflor natural o nativo de aquí de nuestra región.